Quiero, como lo hemos hecho, buenos días a quienes nos escuchan y ven en YouTube. Quiero en primer lugar en esta mañana hacer referencia a las peticiones, a la lista de peticiones antes de iniciar la predicación. Pedirles oración por la familia de nuestra hermana Lidia, por sus hijos y nietos. Han regresado presencialmente al trabajo, muchos están haciendo esto, ellos también, y bueno, nos lo hacen saber para que roguemos a Dios para que los guarde de todo riesgo y de toda enfermedad. Seguimos orando por la hermana Ángeles, por su salud y bienestar. Confiamos en que el Señor haga maravillas también en ella. El domingo anterior, cuando concluíamos la predicación, nos hicieron saber que nuestro hermano Alejandro García Ariciaga, él vive en los Estados Unidos, en Texas, su esposa y su hijo confirmaron y enfermaron y confirmaron de COVID-19. Han pasado los días, Dios ha estado con ellos por lo que sabemos. Ayer platicábamos con nuestra hermana Ángela, su hermana, y van superando los síntomas y esperamos su completo restablecimiento. Declaramos la fidelidad del Señor. Por la maestra Lucerlinda, que nos ha pedido no olvidarnos de pedir y rogar por su familia, lo hacemos y lo hacemos con gusto. Por nuestros hermanos Melesio y Lupita, son recurrentes en nuestra lista de peticiones. Ellos están solos, no pueden salir y bueno, necesitan de nuestra oración para que Dios los anime. Por nuestra hermana Patti, esperando que su problema de salud esté resuelto y que Dios le bendiga con los suyos. Por nuestro hermano Herminio Hernández, está enfermo, pero Dios tiene poder para sanarlo. Clamemos a Dios para que sea así. Es hermano de la maestra Candelaria. Por nuestra hermana Ana María, ella pide oración por su situación económica y agradece a Dios por estar sana con su familia. También nos dice que hoy es su día de cumpleaños. Agradecemos a Dios entonces por su vida. Por nuestra hermana Dorita, tiene un problema de salud. Hay un cálculo que debe ser disuelto, y ella está cumpliendo responsablemente con el cuidado médico, pero también poniendo su esperanza en el Señor. Les agradecemos a Dios y agradecemos a ustedes sus oraciones por la familia de nuestra hermana Elizabeth Ruiz. Ella es mi nuera, y bueno, su familia, su papá, su abuelita, dos de sus tíos enfermaron de COVID, y Dios ha sido misericordioso, han superado ya esta etapa de los 14 días, las 2 semanas, y su recuperación se va dando más y más cada día, con los problemas que ahora entendemos son una consecuencia, la falta de olfato y gusto, en el sentido del gusto, pero bueno, confiamos en que Dios resolverá también estas cosas. Por el pastor Jorge Robles, un hombre de fe que sirve al Señor, que lo ha servido prácticamente toda su vida, por su familia, por su esposa, por sus hijos. Su esposa tiene una serie de cantos al Señor que les estaré compartiendo. Es una voz muy dulce y son una serie de mensajes muy claros al cantar. Así que pidamos a Dios por el pastor Robles y por su familia, por la maestra Elena, por su hermana que dio también positivo a COVID y bueno, evoluciona. Confiamos en que será todo para bien. Por Antonio y Patti, que pasan por una situación muy grave respecto de la propiedad de su casa. Ellos han sido honrados y tienen problemas que solamente el Señor puede resolver. Y finalmente, hacer la lista por todos los enfermos de COVID, no solamente los que conocemos, los que son cercanos, familiares, sino esto es algo que lastima tremendamente la vida de las personas y de sus familias, pero dice la Biblia que el Señor
Dice: yo sanaré su tierra, dice el Señor, y nosotros le imploramos, le suplicamos que sea así. Señor, sana nuestra tierra. Así que estamos pues con esta lista de oración. Vamos a orar y nos disponemos entonces para la predicación. Señor, te damos gracias por esta hora. Habla, Señor. Háblanos. Te lo suplicamos por tu palabra en esta hora. Que un corazón atento sea el que escuche. Y que una voz ungida por ti comparta esta palabra. Sé con nosotros. Hemos enlistado, Señor, nuestras peticiones. Y lo hemos hecho así para no olvidar en la oración lo que tenemos en esta lista. Te suplicamos. Son grandes nuestras necesidades. Mas, Señor, venimos con toda nuestra necesidad para pedir. Bendícenos pues por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uno de los cantos, uno de los espirituales negros más hermosos, poderosos, que se han cantado desde hace muchos, muchos años, es la batalla de Jericó. Saben, los espirituales negros tienen su origen en los esclavos negros en los Estados Unidos. Esclavos, pero se les compartía la palabra de Dios. No perdían su condición de esclavos, eran maltratados, muy maltratados. Y en su sufrimiento, en base a los pasajes de la Biblia, entonces surgieron estos cantos poderosos, alegres, muchas veces una expresión de lamento, pero como en la batalla de Jericó, cantos poderosos y llenos de alegría. Hablamos el miércoles de esto, de la batalla de Jericó, de cómo Dios había entregado Jericó al pueblo de Israel, como de una forma sobrenatural las murallas cayeron. ¿Ha pasado esto? Y yo creo que ocurre en todos nosotros cuando las cosas están bien, cuando tenemos éxito, cuando consideramos las cosas como un triunfo, nos alegramos y gritamos y cantamos, pero muchas veces los triunfos nos hacen olvidar quién es el poderoso en batalla. ¿Quién es? Nuestro capitán. Y lamentablemente eso ocurrió en el pueblo de Israel. Por eso he puesto por título a nuestra consideración de esta mañana: la batalla perdida. ¿Qué contraste entre una victoria sonora, y sonora por todas las razones, por las trompetas, por la gritería del pueblo,
por las murallas derrumbadas, pasar a una derrota sombría, dolorosa, como la que ocurrió después. Después de Jericó hay un olvido cercano de quién es el poderoso en batalla, de quién fue quien entregó Jericó a los hebreos. Hay un olvido de la forma en que Dios había hecho esto. Y ahora Jaí, que es una ciudad más pequeña ciertamente, cercana a Jericó, dispuesta a la guerra y a defenderse. Y dice la Biblia que entonces Josué envió espías para que explorasen la ciudad y sus habitantes. Han regresado y han menospreciado a su enemigo y han olvidado quién los guió, quién fue el vencedor. Y saben, muchas veces nuestras derrotas nacen de nuestros cálculos. Medimos nuestras fuerzas y entonces decimos, sí puedo, claro que puedo. Y esto fue lo que hicieron los hebreos. Y vinieron a Josué y le dijeron, ¿sabes qué? Mira, la ciudad es pequeña, tienen pocos habitantes, no suba todo el pueblo, ¿para qué mandas 30,000, 40,000 guerreros? No es necesario. No suba todo el pueblo. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Si vencimos a Jericó, lo cual no fue cierto, lo cual no es cierto, quien venció fue el Señor. ¿Por qué no habremos de vencer a Jaí? Son pocos. Insisto, hacemos cálculos, medimos nuestras fuerzas, nos olvidamos de Dios. Gran problema. Porque entonces la derrota está cerca. No te olvides de Dios. No nos olvidemos de Él. Él es quien pelea nuestra batalla. ¿Algún comentario recibido acerca del mensaje del miércoles? Una persona muy querida me decía que estaba dispuesta a que Dios peleara su batalla, pasando ella por algún problema familiar o cercano muy fuerte, encuentra ánimo en la palabra que le dice y nos dice que pongamos toda nuestra esperanza en Dios y que Él pelee nuestra batalla. Malo decía, cuando hacemos a un lado esto, cuando dejamos de darle la gloria a Dios y pensamos, fui yo, fueron mis fuerzas, fue mi talento,
pero es el Señor. Pero Él es quien merece el reconocimiento, la honra y la gloria. Así que entonces fueron estos 3,000 hombres a Jaí, confiados, yo diría que ni siquiera precavidos. Pensaron que con su sola presencia Jaí estaba derrotada con sus habitantes. Pero la Biblia nos dice que entonces aquel ejército pequeño de Jaí dio muerte a algunos de los hebreos y los persiguió hasta derrotarlos. Un enemigo pequeño que no estaba confiado, que estaba preparado para la guerra, contra un enemigo poderoso, ahora Israel, que confiaba en sus fuerzas, menospreciaba a su enemigo y olvidaba que Dios es su capitán. Y entonces dice que fueron perseguidos y vencidos, y el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua, como el agua que se pone en la palma de la mano y se pierde rápidamente. No hay forma de contenerla. Así estuvo el ánimo de Israel después de esta derrota. Y entonces, cuando somos derrotados y cuando el pueblo fue derrotado, entonces nos quejamos con Dios y le decimos: ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me has abandonado? Yo siempre te he seguido. Viene la queja. Pero suceden dos cosas. Una, lo que acabo de mencionar, y la otra, que el pueblo, una parte, por cierto, no todo el pueblo, había desobedecido el mandato de Dios. Les había ordenado en Jericó que no tomaran botín, ningún botín, que no llevaran consigo nada de los bienes de los habitantes de Jericó. Pero hubo quien vio entre las pertenencias de alguna familia o algunas familias de Jericó bienes que su codicia le hizo robar. Robar porque Dios les había ordenado que no tomaran nada como botín. Vestidos, oro, joyas, llevadas y escondidas. Cuando llegó al campamento, cuando este hombre con su gente llegó al campamento de Israel, después de la batalla de Jericó, escondió debajo de la tierra, en su tienda, aquello que había tomado en contra del mandato de Dios. La Biblia dice que el ladrón huye sin que nadie lo persiga, así que escondió aquellos bienes. Pero está la queja. Está la queja del pueblo. Está la oración dolorosa, hecha un lamento de Josué delante de Dios. ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, dice Josué. ¿Qué harás tú a tu grande nombre? Otra vez. ¿Qué van a decir los pueblos de la tierra?
que nos trajiste de este lado del Jordán para hacernos morir. Y entonces Dios le dice a Josué y a nosotros: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. Eso es lo que ha ocurrido. Esta derrota tiene un origen que no está en mí. Tu queja no tiene validez. El pueblo ha pecado. Han tomado del enemigo, dice la Biblia, del anatema, y entendamos que el anatema es aquel que está contra Dios. Han tomado de aquel que está contra mí botín. Esta es la causa. Han quebrantado mi pacto. Y hay tres cosas que Dios le dice a Josué respecto de este pueblo. Han hurtado, han mentido y han codiciado y guardado entre sus enseres el botín que yo prohibí que tomara. Hay un viejo dicho: la ocasión hace al ladrón. Aquel hombre de aquella familia, de aquella tribu, hay un desglose en este capítulo 7 del libro de Josué para ir descartando a las tribus, a las familias, hasta llegar al culpable. Acán, su nombre. Aquel hombre que codició sin siquiera haber necesidad, porque Dios estaba proveyendo de todas las cosas. Han hurtado, han mentido y han codiciado. Estas tres cosas y el menosprecio del poder de Dios llevaron a la derrota del pueblo de Israel en Jaí. Y estas mismas nos pueden llevar a la derrota si menospreciamos el poder de nuestro capitán, si codiciamos, si mentimos, si hurtamos. La derrota está a la puerta. Después de este conocimiento de quién había sido el culpable de esta derrota, juntamente con el menosprecio que hiciera el pueblo de Jaí, de los habitantes de Jaí, entonces Dios le dijo a Josué, y esa es la palabra poderosa para esta mañana: no temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra. No menosprecies a tu enemigo. Yo estaré contigo. Haz lo que yo te ordeno. Levántate y sube a Jaí. Yo he entregado en tu mano al rey de Jaí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Hay algo que es admirable
en la vida del rey David. El rey David no iba a la batalla sin antes consultar a Dios. Hazlo así. Consulta a Dios. Iré, haré, estableceré este compromiso, tomaré esta decisión. Clama a Dios. Y no hagas las cosas sin la respuesta del Señor. Si tú dices, he orado y no me responde, esa puede ser la respuesta, estate quieto. Estad quietos, dice el Salmo 42. Hagamos esto. La derrota está a la puerta. Pero antes que eso, está la victoria. Como en Jericó. Si hacemos las cosas que el Señor nos dice. E insisto, si piensas que no hay respuesta a tu oración, estate quieto. Estad quietos, dice la Escritura, y darás y daremos pasos seguros. Bendecimos al Señor. Quiero aprovechar para agradecer a la familia Ramos Mendoza, a nuestra hermana Rosita, el trabajo de la Escuela Bíblica de Verano. Ha sido un enorme trabajo, pero también creemos que ha sido muy exitoso. Que Dios les bendiga, hermana Rosita, y a su familia. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque la lección dada a Israel es una lección para nosotros. No permitas que menospreciemos tu poder. No dejes que olvidemos quién es nuestro capitán. Permite que nos alejemos de la derrota, dejando la codicia, la mentira y el hurto. Que oigamos tu voz cuando nos dice, no temas ni desmayes. Esta es la palabra de poder. Todo lo anterior ha sido dicho para que podamos tomar esta palabra y volverte a decir como en nuestro propio Jericó: pelea nuestra batalla. Hay muchos, habemos muchos, que batallamos día con día. No dejes que pensemos en nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas. Que honremos a quien es nuestro Dios. Bendito seas, Señor. Tú eres nuestro capitán y no solamente ahora, dice tu palabra, que serás nuestro capitán aún más allá de la muerte. A ti pues sea dada honra y gloria en Jesucristo. Amén.